Voy a explicar cómo hacer el diseño de pie de presupuesto. Estamos aquí en un presupuesto que ya tiene el costo directo, como ven acá me salió de 4 millones y ya tiene pues sus análisis de costos unitarios, todo con todo metrado. Así que voy a ir al diseño de pie de presupuesto. Como ven, aquí solamente me aparece costo directo y estoy seleccionando el subpresupuesto, así que voy a hacer el diseño del pie de presupuesto en el subpresupuesto. Yo tengo aquí un PDF donde ya tiene un proyecto donde tiene el pie de presupuesto, que es todo lo que estoy sombreando. Vamos a hacer lo mismo. Este mismo pie de presupuesto lo voy a llevar al del S10. Entonces aquí vamos a colocar lo que nos dice el PDF: gastos generales, subtotal, gastos de expediente y todo esto, ¿no? Escribimos simplemente gastos generales, aquí sería el subtotal, seguimos gastos del expediente técnico, gastos de supervisión, gastos de gestión, gastos de liquidación, y dejando un espacio escribimos el presupuesto. Aquí, por decir, yo coloco así un espacio y aquí presupuesto total. Ya está, hemos colocado acá lo que es la descripción. Ahora vayamos a lo que son las variables. En gastos generales tendríamos que colocarle una abreviatura, yo le voy a poner G y ya está. En el subtotal, ST. En el caso de gastos generales vamos a colocar el mismo monto, que es 18.438. 18.438. Estos gastos generales se le tiene que hacer un cálculo en un Excel, que también voy a estar realizando en otros videos. En el caso de subtotal sí tendríamos que sumar estas dos variables, sería N directo más GG. Ahí está. Siempre el subtotal es la suma del costo directo más los gastos generales. Aquí tenemos ya el costo del expediente, supervisión, gestión y liquidación, que son costos fijos. Entonces simplemente se coloca aquí el monto. Como les he indicado, todo ello se hace un cálculo aparte en un Excel, y eso es lo que se coloca como sustento, como un anexo. Entonces a cada uno le vamos a colocar una variable. Gastos de expediente, lo voy a poner GE con mayúscula, gastos de supervisión GP, gastos de gestión GGE porque ya está acá arriba, gastos de liquidación GL. Aquí es un separador. Vamos a ver que aquí están empleando estos puntos suspensivos como separador, ¿no?, para que salga el presupuesto general. Yo voy a elegir este símbolo de igual, repito varias veces lo que es el igual y ya está. Ese va a ser mi separador. Aquí vamos a asignar una variable para el presupuesto total, pero se recomienda que sea el P_T para que les aparezca el nombre del presupuesto, así como está aquí. Aquí nos dice cómo deberíamos de colocarlo, en particular solamente del presupuesto total. Ahora simplemente colocamos la fórmula, que sería el subtotal ST más todo lo demás que está debajo. Coloco GE, GP. De esta forma vamos a darle enter y en la parte final le vamos a dar clic, un espacio, y ahí para que me aparezca esto de 10. Luego nosotros vamos a ir acá a hoja de presupuesto y vamos a procesarlo. Le damos clic, procesar. Bien, luego vamos a regresar aquí donde dice diseño de presupuesto y van a notar que la última fila se ha borrado. Siempre sucede esto, se borra, por eso es que le dije que aquí colocaran, o bien hacen esto un espacio, colocan cualquier cosa y luego lo dejan ahí, porque al momento de irse a la hoja del presupuesto la última parte se borra. Entonces ya después de haber procesado, lo voy a procesar nuevo, después de haberle procesado, seleccionando el subpresupuesto, porque es ahí donde hemos hecho el pie de presupuesto, nos vamos a ir aquí, estando también en hoja del presupuesto, nos vamos a ir aquí donde dice vista preliminar, presupuesto, estándar cliente, aceptar, lo cambiamos a 150 y nos vamos a ir a la última hoja. Vamos a ver que, como ven aquí, no se nota o no me sale lo que es los gastos del expediente técnico. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Nos vamos a ir entonces a diseño de presupuesto y bueno, por apurado me olvidé de colocarle aquí lo que es el monto. No es que se ha borrado, sino que me olvidé de colocarlo, así que vamos a colocarlo simplemente 8.348. Es simplemente colocar los montos. Aquí es 10.000, aquí también es 10.000 y aquí es 7.470. Ahí está. Ahora sí, hacemos esto, nos vamos a la hoja del presupuesto y vamos a procesarlo. Continuar, ahí está. Repetimos el paso, nos vamos aquí a esta opción, presupuesto, estándar cliente, aceptar, cambiamos a 150 para mejor visualización y vamos a la última hoja. Y ahí está. Ya tenemos entonces lo que son gastos generales, el subtotal que lo está sumando porque lo hemos hecho así en la fórmula, los montos que hemos colocado y al final tenemos este monto general del presupuesto total. Y aparte nos aparece el nombre, que son 4.549.000, que está 196,29 soles. Entonces, si nosotros no colocáramos el
P sub T, no nos aparecería este nombre. Por eso es recomendable esa variable al final del presupuesto total. Volvemos aquí al diseño de pie de presupuesto, y lo que les quiero decir es que yo he hecho este diseño para el subpresupuesto. Si ustedes tienen más subpresupuestos de estos, pueden hacerlo uno para cada uno, pero tengan cuidado de que si tienen un subpresupuesto aquí, también lo pueden hacer acá, y el diseño de presupuesto vendría a ser diferente. A ver, repitamos. Yo he realizado el diseño del presupuesto aquí seleccionando el subpresupuesto, pero también lo podríamos hacer seleccionando acá. De hecho, este presupuesto ya tiene un diseño de pie de presupuesto de esta manera. Observen que cada uno es diferente. Este es lo que acabo de crear y esto es lo que tenía anteriormente. Y vean, esto es para un modelo de subcontrato, es decir, que va a tener supervisión, va a tener un IGB, va a tener utilidad, es decir, lo van a licitar. En cambio, el de acá yo le había hecho como costo directo. Más o menos hay un gasto de supervisión que la entidad contrata a alguien, pero nada más, no es una empresa, es administración directa. Vean ahí que es el mismo expediente, pero tenemos un diseño de presupuesto diferente. Entonces, el subpresupuesto, como ven, me aparece, acá no es, aquí en la hoja del presupuesto. Nos vamos aquí y miren, les voy a indicar otro dato curioso que aparece aquí. Es que cuando ustedes usan el subpresupuesto, aquí en el título aparece el nombre del presupuesto, pero también el nombre del subpresupuesto, como ven aquí. Y esto en mi caso se está repitiendo. Ahí está, me aparece con ese diseño. En cambio, si le doy clic aquí y luego me voy acá, me va a aparecer el pie de presupuesto que se ha diseñado ahí de forma general, como lo ven acá. Pero miren aquí, no me está saliendo el nombre del monto aquí. No le está saliendo. ¿Por qué? Porque normalmente aquí en el costo total no me aparece el nombre del proyecto. El nombre digamos, las letras. Me va a aparecer aquí en el subpresupuesto, pero no aquí. Es un error, podría decir, que nos aparece siempre en el S10 de que el nombre aquí en presupuesto general, por más que yo coloque esta variable, como ven aquí está la variable, tal como nos indica acá, pues no me aparece el nombre del proyecto, por más que yo corra. Si yo me voy aquí, estando aquí, no me va a aparecer el nombre, no me aparece el monto, ¿no? En letras. Es un error que nos ocurre en el S10. Sin embargo, ustedes podrían colocar su pie de presupuesto aquí. Puede que tengan esto de acá. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a llevar este de acá, lo voy a decir crear diseño, y luego le damos clic derecho y vamos a poner pegar diseño. Le voy a decir en sí, voy a poner que sí, y automáticamente se ha pegado acá. Y luego, repito, este de acá tiene que estar así, y luego nos vamos acá y lo vamos a procesar. Ya está, hemos creado el presupuesto acá y nos vamos a ir en esta zona 150. Vamos a ir a la parte final y vamos a verificar. Aquí sí ya nos está saliendo el monto de acá.